Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Mire, el tema de hoy se llama Tú me hablas y yo escucho. Mire, qué lindo el tema. Tú me hablas y yo escucho. Y eso es lo que le estamos diciendo al Señor hoy. Tú me hablas, Señor, y yo te escucho. Voy a leer las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras se leen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová. Mire, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Santo de Israel. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, algo que llama la atención. Fíjate, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos tiempos. Pero ¿acaso no había un sacerdote en aquel tiempo? Si en aquel tiempo el sacerdote era el que se tenía que santificar, venir delante de Dios para que Dios hablara con él y el sacerdote hablara con todo el pueblo. Pero ¿qué había pasado con Elí? Número uno, Elí estaba ya un hombre que dice que había perdido hasta la vista, estaba anciano. Elí había comenzado un ministerio hermoso. Elí había comenzado a ser un buen sacerdote, un buen hombre que estaba listo a prender la lámpara. Pero Elí, así como su edad había comenzado a menguar, su salud había comenzado a menguar y también había comenzado a menguar que él estuviera pendiente del pueblo, que él hablara de la palabra de Dios, que él se presentara todos los días delante del Dios Altísimo para que el Dios hablara. Recordemos de que los jueces ya no existían, los jueces en ese tiempo. Estaban a punto, que el de los jueces de venir, porque el sacerdote ya no era el hombre aquel que se presentaba como el Señor había decretado, como el Señor había dicho. Entonces tenía que levantarse no solamente otro sacerdote, sino se tenía que levantar un profeta para que el pueblo de Dios creyera la palabra y Dios iba a respaldar a Samuel. Pero Samuel necesitaba conocer más y más de Dios. Aquí lo dice la palabra, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué quiere decir? Cuando venía Samuel y Samuel hablaba de lo que había oído. Samuel hablaba y leía las escrituras, pero solamente por leerla al pueblo, para que el pueblo cuando viniera a la sinagoga escuchara la palabra. Pero realmente la palabra escaseaba, porque la palabra dice que no entraba en el corazón del pueblo. Y es lo mismo que está pasando hoy en las iglesias. El pastor prepara un lindo mensaje, la gente va a la iglesia y escucha el mensaje, pero sale de ahí completamente vacío. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está siendo ministrada en el corazón de la persona. Tal vez no porque el pastor no se haya preparado, no porque Dios no está esperando ahí, es porque la persona está indispuesta a abrirle el corazón al Señor. Para que el Señor te hable a ti, tiene que haber varios llamados. Y mire, Samuel tuvo 4 llamados y cada llamado significaba algo en la vida de Samuel. No era solamente que Dios llamó solo por llamarlo. No, Dios sabía el propósito, el motivo por el cual estaba llamando a Samuel. Mire qué hermoso. Dice, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, visión tanto en sueños, no había visión tanto en las personas. Ya ellos habían perdido la visión de saber qué era adorar al Dios poderoso, al Dios altísimo, al Dios trino, al Dios soberano. Habían perdido la visión de cómo consagrar su vida delante de Dios, o pensaban que solamente con llevarle la ofrenda, que solamente con llevarle los holocaustos, que solamente con llevarle
el diezmo era suficiente. No, Dios quería el corazón de ellos también. Quería un agradecimiento, quería que hubiera fe en todos ellos. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver bien. Mire, dice que él estaba viejo, ya de edad, pero también espiritualmente Elí había menguado. Elí había perdido también el sacerdote la visión. Y si el sacerdote pierde la visión, ¿qué le espera al pueblo? Por eso yo le digo a usted, por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, porque ahora ya no necesitamos un intercesor. ¿Qué quiere decir? No necesitamos un hombre, alguien o una mujer que venga a que hable con Dios por nosotros. Nosotros, el Dios, hoy está hablándome a mí, hoy está hablándote a ti por medio de las sagradas escrituras. Ahora, mire, aquí vamos a ver cómo es que Elí había dormido tanto. Elí estaba dejando pasar que sus hijos prevaricaran delante de Dios dentro de la sinagoga. Por eso el Señor era necesario que levantara a alguien más, porque la palabra de Dios, el enemigo no la va a aplastar. Al contrario, el Señor va a poner el pie, y lo pone el pie sobre el enemigo, para que sus hijos tengamos victoria, para que sus hijos tengamos la victoria y alcemos la bandera delante de Él, la bandera de fe, la bandera aquella de que yo he creído delante del Dios Altísimo, y le hablo a la gente. Tú le debes de hablar a la gente, si la gente quiere aceptarle o no. Ese es problema de cada uno. Ya llegó el tiempo en donde dice, el que tiene oído que oiga, y el que no, pues ya no es nada, ya no podemos hacer nada. Mire lo que dice aquí. Dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Mire algo importante, el arca de Dios. Todos sabemos que el arca de Dios significaba la esencia del Dios mismo. Estaba allí, pero nadie lo veía. Nadie era capaz de darse cuenta de que la presencia de Dios estaba ahí. La gente pasaba de largo, así como nosotros ahora estamos haciendo muchas veces. Estamos pasando de largo. El Señor está sentado en un lugar de tu casa, pero tú no siquiera no vienes delante de Él a decirle, Señor, aquí estás, perdóname, Señor. Y mira lo que dice aquí, qué hermoso. Dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, en el templo de Jehová, dice, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Por qué dice que la lámpara de Dios fuese apagada? Porque sabemos que esa arca se perdió. Hasta el día de hoy, muchos grandes investigadores, grandes historiadores la andan buscando y no la pueden encontrar, pero el Señor quería que ellos le encontraran, querían que ellos encontraran la palabra, que se recordaran de las promesas, que se recordaran del pacto que el Señor había hecho con ese pueblo amado. Y dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Mire, el primer llamado de Samuel tiene un significado. Número uno, era para que le conociera la voz a Dios. Recordemos que Dios tenía tiempos de no hablarle a Elí. Recordemos que Dios era la primera vez que le hablaba a Samuel. Samuel era la primera vez que escuchaba literalmente la voz de Dios. Mire, entonces él dice que dijo, heme aquí, pero él le decía a Elí, él no sabía que Dios estaba queriendo ya tratar con él directamente para levantarlo. El día que alguien te habló a ti de Dios, alguien que me habló a mí, cuando el Señor entró y abrió ese velo, ese entendimiento, es el primer llamado que Dios te hace a ti. Te hizo a ti, me hizo a mí. Y dice, y corriendo dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, joven.
joven, y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. El segundo llamado era para perdón de pecados. El Señor quería perdonar los pecados de Samuel, a pesar que Samuel había estado dentro de la iglesia desde que era pequeño. Dice aquí, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Esta era la tercera llamado que el Señor le hacía, y el tercer llamado era para apartarlo a él para parte de su ministerio. Estaba a punto el Señor de entregarle el ministerio que Samuel tuvo hasta el final de sus días. Mire qué hermoso. Y dice: ve y acuéstate, le dijo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Aquí lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando alguien dice algo, nosotros debemos de saber si está hablando palabra de Dios o no. Porque hay cosas que nosotros nunca hemos oído, pero tenemos que decir: a ver, ¿en dónde está leyendo la hermanita? ¿En dónde está leyendo el hermanito? Porque yo no sabía eso. Yo pensaba otra cosa. No, aquí está bien escrito. En 1 Samuel 3:7 dice: y Samuel no había conocido, mire, aún a Jehová, a pesar que Samuel vivía dentro del templo, comía dentro del templo, ministraba, lo acabamos de leer, ministraba en la presencia de Jehová, no le conocía todavía. Y dice: ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Quiere decir que él solamente leía las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo él leía sobre Isaías, leía sobre Daniel, leía sobre Joel, leía sobre los grandes profetas de aquel tiempo, leía los salmos, leía todo lo que era el Antiguo Testamento, porque no había el Nuevo Testamento, todavía no había sido escrito. Él leía sobre la Torá, que era sobre los salmos de David. Los salmos de David no estaban todavía. Leía sobre la salida de Egipto, leía sobre todo eso, leía él. Pero no sabía todavía, él no había tenido el encuentro personal con el Señor. Entonces dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, hasta entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y aquí el Señor, este era el tercer llamado, como yo dije. El tercer llamado era para apartarlo, para entregarle un ministerio en sus manos. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová. Mire qué lindo. Y cómo, sabiendo Elí todo esto, Elí se había dormido espiritualmente. Elí sabía y conocía la presencia de Dios. Elí sabía que él era el sacerdote, aquel que había llamado, y no había sido llamado por nadie más o por cualquier hombre. Había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Señor Dios Altísimo, el Dios poderoso, el Dios de Israel. Y por qué no decirlo por Cristo, si Cristo estuvo desde el principio. Tenía que haber sido conocido Elí también. Al Espíritu Santo tuvo que haber estado en él para que él pudiera haber ministrado. Era lo que estaba a punto Samuel de conocer. Y dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Mire lo que dice aquí. Y vino Jehová y se paró. Quiere decir que la presencia del Señor estaba frente a Samuel. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Mire qué hermoso. Y dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo una cosa en Israel
que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Y lo voy a volver a leer. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel. Y eso es lo mismo que te está diciendo a ti hoy. Haré una cosa en tu casa, que van a reteñir los oídos de tus hijos, van a reteñir los oídos y el corazón de tus hijos. Tú solamente tienes que ser sierva del Señor, solamente tienes que escuchar y sé paciente de lo que el Señor va a hacer en tu familia, pero que tú te levantes primero, que tú seas aquella intercesora, que tú seas aquella que le digas al Señor, o aquel que le diga al Señor, Señor, heme aquí, quiero invertir mi tiempo en ti, quiero invertir el tiempo, el espacio que tengo. En este momento nada me quita el sueño, el pensamiento, nada me quita mi tiempo, solamente te lo quiero entregar a ti, para que usted y yo tengamos un ministerio. El último llamado de Samuel fue para entregarle el ministerio y consagrarlo para él. Eso es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, pero el pueblo no quiere. El pueblo está dormido como Elí. Elí era un hombre que se sabía las sagradas escrituras de aquel tiempo. Elí era un hombre que había conocido directamente a Dios. Elí era un hombre que había sido instruido no por cualquiera, sino por el mismo Dios Altísimo, el Dios soberano. Y sin embargo, Elí dejaba pasar las cosas por alto a sus hijos. Él era el primero que tenía que poner en sus hijos, porque sus hijos eran parte de aquel ejemplo que tenía que dar a la iglesia. Pero que dice la Biblia, lo dice la Biblia, no lo digo yo, que detrás de las puertas de los atrios ellos tocaban a las muchachas, andaban haciendo cosas que no eran agradables delante de Dios. Ahora, mira, ¿cómo es posible que el sacerdote que estaba ahí para cuidar la lámpara del tabernáculo, su responsabilidad era echarle aceite todos los días y ver que continuara encendida? Porque la misma Biblia dice que el sumo sacerdote tenía la libertad de ejercer todas las funciones, tenía la libertad de poder hacer todo. Pero ¿qué pasaba? Elí estaba dejando que la lámpara estuviera a punto de acabarse. Ya no estaba haciendo lo de antes dice que inclusive en el tiempo de hoy, los sacerdotes lo que hacen en los tabernáculos, en las sinagogas de Israel, ellos mismos van y tienen en tierras fértiles, siembran las aceitunas, luego ellos vienen y la procesan ellos mismos están pendientes de que no se vayan a involucrar ese aceite, que sea ese aceite orgánico, como dicen, y con ese aceite ellos prenden la lámpara, pero eso debe de ser ministrado por ellos. ¿Y qué pasa? Elí ni siquiera estaba sabido de que el aceite estaba a punto de terminarse. Dios dice que quería levantar a alguien antes de que la lámpara fuera apagada por siempre, antes de que fuese llevada el arca. El Señor quiere que el arca esté en tu casa, el arca está en mi casa, en este lugar. Samuel había sido un niño instruido, pero no le había conocido todavía a Dios. Dios necesitaba llamarle directamente, como te está llamando a ti. Tú ya diste ese paso, tú ya eres hija de Dios, tú ya eres hijo de Dios, pero falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? Decirle al Señor, si yo no sabía, si alguien no me había instruido, Señor, pero ahora tú me estás hablando con esta palabra. Yo soy Elí, yo soy el sacerdote de mi casa, yo soy la mujer que ha dado ese paso, la mujer, la matriarca, aquella que tú has levantado aquí en esta casa. Yo soy. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Yo ahora, Señor, instruyo a mis hijos. Elí no veía que Jehová estaba allí. Él dormía bajo el mismo techo donde el Señor estaba presente, donde el Señor estaba observando todo. El Señor está frente a ti. Ahora el Señor está frente a ti. Háblale a tus familiares, háblale a tus amigos, háblale a todo aquel. Mira aquel hombre del que yo te acabo de hablar, aquel hombre que me impactó a mí, como el capellán fue y le habló a este hombre de Dios, y lo que el Señor le dijo al capellán, cuando el capellán llorando le dijo: Señor, ¿por qué me mandaste a hablarle a este hombre? Si este hombre, cada vez que yo le hablaba de ti, podía ver en el rostro de él, en la mirada de él, el odio que tenía hacia mí.
Y tú sabías que él no iba a ser salvo, sabías que él no te iba a aceptar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Porque yo le quería dar la oportunidad a él también. Dios quiere darle la oportunidad a todos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos entendamos de que el Dios es poderoso y él tiene para dar mucho más de lo que tú y yo podamos creer. Dios, aquí, mira algo hermoso que nosotros vemos aquí. Estos versículos nos hablan a nosotros y nos muestran las perlas de la Biblia, los misterios de la Biblia, saber entender qué significa cada llamado, por qué el Señor llamó 4 veces a él, por qué el Señor llamó. El Señor quería comenzar todo lo que el Señor había comenzado del principio. El Señor lo quería terminar, lo quería perfeccionar, quería perfeccionar la vida de este hombre. Este hombre fue ministro en el Señor, este hombre, y a pesar de todo eso, él también tuvo hijos que no le obedecieron al Señor. Pero nosotros, mira, a veces, ¿qué pasa? Que los padres se vuelcan tanto en la iglesia que se olvidan de su propia familia. Para todo hay tiempo. Yo por eso siempre digo que tenemos que ser sobrios en las cosas del Señor, porque de nada vale ganar el mundo entero si nuestros hijos se pierden. Los hijos de Elí eran hijos perversos, eran muchachos que no, a pesar de que ellos sabían de Dios, no permitieron conocerle al Señor, y ellos también dormían bajo ese techo donde el Señor estaba. Por eso tú y yo ahora le decimos al Señor: Señor, ven, que el arca tuya, Señor, sea el arca que habita en mi corazón. Si mi lámpara está a punto de apagarse, si aquel fueguito ya está a punto de aquella hoguera de apagarse, hoy ven, Señor, a ti está el fuego que hay en mí. Sopla de tu espíritu en mí, sopla de tu espíritu para que yo pueda llevar esta palabra a todo el mundo, incluyendo primeramente a mi familia, porque Samuel, mire cómo Samuel era un jovencito en ese tiempo. Elí aprendió a distinguir. Elí supo de que era el Señor el que le hablaba. Hasta la 4ª vez, hasta la 3ª vez, supo que el Señor le hablaba. Ahora el Señor te está hablando a ti y te está diciendo: yo estoy en tu casa, yo habito en tu familia. Entrega, dame, mira, la lámpara está aquí, la lámpara está a punto de ser encendida por el Espíritu Santo. Tú eres el arca que el Señor está llevando, el arca que el Señor está llevando a tu casa, porque tú estás llevando la palabra del Señor a tu casa. Mira, ahora en los últimos tiempos el Señor ya casi no le está hablando. Muy poco están hablando a los del mundo, a los que realmente ya no quieren conocer, porque el evangelio realmente ha llegado a los confines de la tierra. Le está hablando al pueblo para que el pueblo se aliste, porque el llamado, el último llamado que el Señor va a hacer es cuando Él venga y suene la trompeta para sus hijos, y que tú y yo estamos entendidos de que está a punto el Señor de llamarnos. Que cada día, que cuando tú no tengas sueño, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo en estar haciendo otras cosas. El arca está todavía aquí. El arca es Cristo. El arca es el Espíritu Santo, el que está aquí hoy. Porque el día que el Señor llame a su pueblo, que levante al pueblo de Él, el arca va a ser levantada. ¿Cuál es el arca? El Espíritu Santo ya no va a habitar en la tierra. Se va a ir juntamente con todos sus hijos delante del Dios Altísimo, delante del Dios poderoso. Y entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque toda aquella gente que se le habló de la palabra ya va a ser porque lo que se le habló, allá ellos sí no creen. Pero nosotros debemos de seguir en los caminos del Señor. Hoy el Señor te ha dicho a ti: te he hablado una vez, te he hablado 2 veces, te he hablado 3, te he hablado 4 veces, te he hablado 5 veces. ¿Cuántas veces no te ha hablado el Señor? Levántate a orar, búscame, yo te voy
voy a instruir qué es lo que vas a hacer con tu familia, qué es lo que, mire, aquí el Señor le estaba hablando a Samuel para instruirlo qué era lo que venía, qué era al Señor. El profeta Samuel fue el primer profeta que tuvo Israel, el primer profeta, y Elí fue el último, uno de los últimos profetas que tuvo Israel, donde ya no, último sacerdote que tuvo Israel, donde ya él se tenía que presentar para él poder hablar al pueblo. Ya Zacarías ya había pasado, ya habían pasado muchos sacerdotes, pero Elí vino a ser el último, y el primer profeta lo fue el profeta Samuel. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta cómo dice en el 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que Samuel atesoraba las palabras del Señor en su corazón y las llevaba a cabo. Donde quiera que él iba, Samuel se hizo muy conocido en todas las aldeas, en todos los pueblos. Y dice que cuando Samuel entraba a un lugar, todos sabían de que había que presentar sacrificio, que ese pueblo había pecado delante de Dios, que ese pueblo había hecho algo malo delante de Dios, y que la palabra que Samuel traía era una palabra que se tenía que cumplir, porque Dios respaldaba a Samuel, Dios respaldaba la palabra que Samuel hacía. ¿Por qué? Porque Samuel le obedecía al Señor. El Señor dice que Él nunca deja a sus hijos en vergüenza, que toda la palabra que tú vayas a proferir, que tú vayas a dar con tu boca, si tú dices serás sano en el nombre de Jesús, cuando tú le oras, cuando tú le buscas, cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor, cuando tú le sirves al Señor, el Señor no va a dejar que tu palabra, la palabra que tú diste, que la palabra que Él puso en tu corazón para que tú declararas, esa palabra se tiene que cumplir, esa palabra se tiene que cumplir, no porque tú la digas, no porque tú eres inteligente o porque yo sea inteligente, es porque el Dios de Israel, el Dios soberano, el Dios único, está respaldando tu ministerio, respaldando la palabra que Él te ha dado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y eres bueno. Bendito el nombre del Dios Altísimo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom.